Bueno, seguimos hablando de política y en este caso el tema que nos ocupa en este programa es esta cuestión de los supuestos robos de niños en la ciudad de Santa Fe. Hablábamos antes con Garfascoli acerca de la visión policial o de seguridad, de lo que está pasando, pero ¿qué pasa con el otro costado? El pánico que se genera en la sociedad, las cadenas de WhatsApp y de mail, con inclusive caras de los supuestos secuestradores. ¿Qué pasa en la sociedad? Para eso hemos convocado a un doctor en psicología, Andrés López Per. Bueno, gracias por venir a visitarnos. En realidad desde la casa de la Universidad Católica es docente, donde estamos grabando este programa. Gracias por visitarnos. Gracias a ti. La consulta es poco amplia. ¿Qué sucede en la mente, digamos, individual y también en lo colectivo cuando se acciona en la sociedad el miedo que generan estas cadenas de están robando menores, están secuestrando niños en la ciudad? ¿Qué es lo que se acciona? ¿Qué es lo que produce esto? Miedo. Miedo, mucho miedo. El miedo es una emoción básica, muy asociada a la ansiedad o al pánico, de acuerdo en la intensidad con que se active. Básicamente, cuando la persona siente miedo, es como que tenga una campana en la cabeza que le está golpeando y le dice: salí de acá, andate, quédate quieto para permanecer vivo o atacá. Son las tres reacciones estudiadas cuando una persona siente miedo. Ahora bien, cuando este miedo es más racionalizado a lo largo del tiempo y empieza a prever posibles consecuencias, lo que se va generando son estados de ansiedad, estados de alerta permanente, que hace que la persona tome determinadas precauciones porque siente que sus recursos no son suficientes como para afrontar una situación hipotética a la cual le produciría miedo. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Ejemplo, si a vos te dicen que te pueden secuestrar, que va a venir una persona armada con un determinado vehículo, algo así, vos es muy posible que te sientas impotente. Por ahí pensás, yo no tengo armas, ¿cómo voy a enfrentar esto? No sé defenderme de esa manera, si me defiendo por ahí me matan. Entonces comienza a ser una posible situación que te pone ansioso, te estresa, te perturba. Es decir, no saber cómo defenderme ante ese ataque o supuesto ataque. Aunque tengas un plan para ese supuesto ataque, también vas a sentir que no podés con eso. Y esto genera una sensación verdaderamente muy fea. Las personas la pasan mal y comienzan a experimentar un estado de alerta permanente ante hipotéticas situaciones que los lleva a tener un funcionamiento, ¿cómo les podría decir? Muy reactivo, muy volátil ante cualquier cosa que le active ese miedo. Por ejemplo, los WhatsApp, las cadenas de WhatsApp, digamos. Clásico. Es un clásico, es la manera de accionar hoy en la sociedad. Claro. O sea, sienten que están activos, ¿sería una cosa así? Es como que refuerza la idea que ya de alguna manera tenés en la cabeza. No quiere decir que no sean reales, algunos pueden serlo, otros no. Pero hoy cualquiera de nosotros tiene acceso a medios de comunicación que tienen cierto grado de masificación. Entonces, uno tiene una X cantidad de contactos y replica lo que le llegó. Obvio, informa a todos esos contactos de lo que le pareció en ese momento. Muchas veces sin mucha evaluación o sin saber mucho de qué se trata, sin confirmación. Pero vos fíjate una cosa, vos como periodista tenés una preparación para ser comunicador social y de alguna manera tomás ciertos recaudos, chequeás información antes de difundirla, hay toda una serie de protocolos porque tenés noción de esa responsabilidad de multiplicar la información que recibís. Nosotros, los que no tenemos esa preparación y de golpe se nos pone ante un medio masivo, no tenemos esa noción, simplemente lo replicamos. ¿Qué es lo que puede pasar? Pensamos, no estamos replicando nada malo, todo, pero el impacto que eso tiene nos supera. Estamos como empezando a prepararnos para replicar, pero no para tener noción de lo que genera en el otro esa multiplicación de información. Y esa multiplicación que cada vez empieza a ser más grande y genera una escalada. Esa escalada es lo que a veces los periodistas denominamos la psicosis colectiva. ¿Pasaría por ahí una manera de definirlo? Una angustia colectiva, como una sensación importante que a veces puede tener asidero, a veces no. Existen todo ese tipo de delitos, no los voy a negar. Pero también hay que ver de qué tipo de información, qué tipo de prevenciones se pueden tomar,
cuál es la información que corresponde dar, cuál la que no. Claro, daría la sensación, no sé si lo compartí o no, que es fácil a veces generar este pánico, este miedo en la sociedad atándose, usando las redes sociales. Daría la sensación que fácil, ¿es así? Y sí, relativamente fácil. Imagínate que a vos te llega esto replicado por alguien a quien querés, confiás, a quien le das valor en su palabra, y por ahí él no lo evaluó mucho, pero te lo manda un tío tuyo, alguien que vos considerás un referente. ¿Cómo no le vas a dar importancia? Claro. Es obvio, y algo que después por ahí ves noticias y ves que empiezan a aparecer indicios de que eso es cierto. Aviso de realidad. Se confirma la sospecha, digamos. Exacto. Y aparte también es algo que es lógico, la mayoría de los delitos por sus perpetradores están bastante estudiados y trabajan con el miedo que provocan en sus víctimas. O sea, en los secuestros express, en los secuestros virtuales también, justamente lo que se busca es activar el miedo inmediato y que la persona trate de resolver la situación. Y ellos como que tienen estudiado bastante las reacciones que podemos tener ante cuando nos meten en esa situación que ellos ya tienen prevista. Claro. ¿Puede ser que el miedo llegue al punto de que una persona pierda toda la noción racional de un hecho? Porque hemos visto en estas cadenas que se sucedieron en Santa Fe, donde gente reenviaba la foto de unos supuestos secuestradores, sin chequearlo en lo más mínimo. Y comparto, y creo que está bien lo que vos decís, que por ahí los periodistas estamos más avesados en esto de chequear la información, y que si mandan un WhatsApp con la cara de dos personas, supuestos secuestradores, y es una persona que conozco, la gente lo reenvía sin chequear. Pero ¿qué pasa si uno altera esas dos fotos y pone otros dos o pone cualquiera y nadie chequea eso? O sea, a veces hay gente que puede llegar a perder hasta cierto raciocinio por el miedo. Totalmente. O sea, las emociones en todos los mamíferos funcionan activando conductas que ancestralmente han sido las más exitosas para la supervivencia de la especie. Entonces, esto de que ante el miedo vos tenés ataque, fuga o inmovilidad, no es casualidad. Es como hacen los animalitos en la naturaleza. Tal cual. Entonces vos pensás que si activás miedo en una persona, eso va a primar sobre su evaluación racional de los hechos, muy posiblemente. O sea, cuanto más emocionada esté esa persona, más van a primar tres tipos de reacciones y más lejos de lo racional va a poder mantenerse. Vos decías hoy, ¿es estresante esta situación, digamos, para las madres, los padres? En este caso se habla de robo de niños. Sí, totalmente. Es sumamente estresante, digamos. Todos los que somos padres, lo más preciado que tenemos es un hijo. Lo sentimos como una propiedad también, aunque sean hijos de la vida y tengan y sean personas que a la larga van a ser independientes de nosotros, pero que nos toquen un hijo es lo más doloroso que nos puede pasar, lo más terrible que evaluamos. ¿Cómo no nos va a dar miedo sentir esa cuestión? Si alguien nos alerta o nos pone un poco activo la idea de que puede ser secuestrado nuestro hijo, ¿quién no da lo que no tiene? Bueno, muchísimas gracias, doctor López, para venir a charlar con nosotros y hablarnos un poco de esto del miedo, algo que es casi una de las sensaciones más fuertes que tiene hoy por hoy la sociedad. Gracias. Nos despedimos de HDP esta semana, hablamos de política, un tema particular, estos supuestos casos de secuestro en la ciudad de Santa Fe. Nos vemos la semana que viene.